caso y sería igual a 3. Ok, entonces, si el hijo izquierdo igual a y su hijo derecho, sí. Entonces B en hijo izquierdo es igual a y B en hijo derecho es igual a hijo izquierdo 12, hijo derecho 8. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. Primero, ¿cuál de los dos hijos es menor? El 8, ¿cierto? 8 es menor a 14. Sí. Como es menor, entonces hay un intercambio. Intercambio el 8 con el 14. 8, 14. Dentro de la lista del árbol sería acá. 8, 14. Y tengo que hacer ahora un tercer paso. Ya, y seguir adelante. Entonces ahora, el tercer paso, ¿cuánto es mi? 5. ¿Ya? Porque tengo que seguir estudiando el 14. Ahora, la pregunta, recuerden que nosotros tenemos las hojas. ¿Qué fue lo que dije recién? Cuando empieza a estudiar algo que sea una hoja, termino el algoritmo. ¿Ya? Si mi i es igual a 5, ¿es o no es una hoja? Es una hoja, ¿cierto? Entonces no tiene hijos, por lo tanto, por definición, es un heap y no tengo que seguir estudiando los datos. ¿Ya? Ok, entonces esto automáticamente el algoritmo me dice que no estudie lo que viene porque es una hoja y pasábamos a un paso 4. ¿Ya? Como hubieron intercambios, el 14 se intercambió con el 3 y después el 14 se intercambió con el 8, como existieron intercambios tengo que volver a estudiar desde el índice 1. Entonces i es igual a 1. Entonces, mi b en i, ¿cuánto es? 3. El hijo izquierdo, ¿cuánto es? 2. El hijo derecho, ¿cuánto es? 3. El dato en el hijo izquierdo es 8. Y el dato en el hijo derecho, 85. Tengo que volver a hacer la pregunta. Recuerden que tenemos dos condiciones de término para el algoritmo. Tengo la condición de término cuando es una hoja o tengo la condición de término cuando ninguno de los hijos cumple la condición. Entonces, de nuevo, 8 y 85, ¿cuál es menor? El 8. ¿8 es menor a 3? No. Entonces, en este caso, no cumplieron la condición, ¿cierto? Ninguno es menor que el padre. Por lo tanto, el algoritmo termina. ¿Y qué pasó ahora? No hubieron intercambios, ¿cierto? Recién con el 14, si hubieron intercambios, se intercambió el 14 con el 3, después el 14 con el 8, ¿cierto? Y por eso se devolvió al principio. Pero ahora no hubo ningún intercambio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando no hay ningún intercambio? Ahí recién tengo que aumentar de manera secuencial el i. El i era 1, lo voy a aumentar de manera secuencial, voy al paso 5, y ahora digo que mi i es igual a 2. ¿Ya? Si es que de nuevo no hubieran intercambios, que de hecho no van a haber intercambios, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aumentarlo de manera secuencial y decir que mi i es igual a 3, ¿ya? Pero vamos a estudiar este paso. Entonces, mi b en i, ¿cuánto es? 8. ¿Ya? Mi hijo izquierdo, ¿cuál es el índice? 4. El hijo derecho, ¿cuál es el índice? 5. El valor en el hijo izquierdo, 12. Y el valor en el hijo derecho, 14. Entonces, no, ¿cuál es menor? El 12. ¿12 es menor a 8? No, ¿cierto? De nuevo no se cumplió la condición. Ningún hijo es menor al padre. Por lo tanto, nuevamente tengo que aumentar de manera secuencial el i. Entonces, paso 6, i es igual a 3. El valor en i, 85. El índice del hijo izquierdo, 6. El índice del hijo derecho, el valor en el hijo izquierdo, 60. Y el valor en el hijo derecho, 24. ¿Cuál es menor? 24. ¿24 es menor a 85? Sí, se hace un intercambio. Entonces 85, 24. Dentro del árbol, intercambiaría 85 y 24 acá. Y continúo. Paso 7. Mi ahora es ¿dónde está el 85? ¿Dónde está el 85? 7. 7 es una hoja, porque es mayor a 5. Ya recuerden que siempre tengo que hacer esa pregunta, si es mayor o igual a la hoja. ¿Ya? Es
5, por lo tanto 85 es una hoja. Termina el algoritmo. ¿Qué pasó acá? Hubieron intercambios. Intercambiaron 85 y 24. Por lo tanto, tengo que volver a empezar. Hubieron intercambios desde el índice 1. Entonces, paso 8, índice 1. Y ahora vamos a hacerlo más rápido para que se avance esto. Entonces tenemos, en el índice 1 tenemos que es 3 versus 8 y 24. No pasa nada. Entonces bajo 9 y igual a 2. Sería el 8, 12, 14. No pasa absolutamente nada. Paso 10 y igual a 3. Sus hijos son 60 y 85. 24, 60, 85. No pasa nada, ¿cierto? Porque es menor a sus dos hijos. Paso eso. Mi es igual a 4. Recuerden que si no hay intercambios aumenta de manera secuencial. ¿Ya? Entonces, nuevo intercambio, aumenta. Nuevo intercambio, aumenta. Nuevo intercambio, aumenta. Mi es igual a 4. Eso me da 12. Y sus hijos son el 82. 82 no es mayor que el padre. ¿Ya? Termina el algoritmo, paso 12 y es igual a 5. Pero 5 es una hoja. ¿Ya? Como 5 es una hoja, termina el algoritmo. Ahora, ¿qué hago? Ya no hay más intercambios que hacer. Entonces compruebo que no me entiendo. 3 es menor a sus hijos. Sí. 8 es menor a sus hijos. 24 es menor a sus hijos. 12 es menor a sus hijos. Todo el resto son hojas. Esos son min hit. ¿Ya? Ok, se transformó a min hit. Y por si acaso, en la prueba, ¿ya? Bueno, esto es para cualquier cosa que sea heap en realidad. Los primeros pasos o los primeros intercambios tienden a ser los más largos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí el intercambio del 14 duró 2 pasos. Después el intercambio del 85 duró 1 paso. Después no había más intercambio. ¿Ya? Entonces, tiende a ser así. ¿Cómo de las raíces? No sé. Esa es una hoja. ¿Ya? Desde las hojas, o sea, empezar a ordenar de abajo hacia arriba. Sí, no hay ningún problema en términos teóricos de empezar a revisar de abajo hacia arriba, finalmente va a ser lo mismo, ¿ya? Pero ¿cómo programarías eso? Recuerden que aquí te estoy enseñando el algoritmo que uno después escribe en el computador y hacerlo así es súper fácil, o sea, n es simplemente igual a la cantidad de datos, p es n medio más 1, y esto de acá, obtener el índice y después comparar los hijos y hacer un swap. En código son 2 líneas de código, ¿ya? Entonces después hacer esto de manera recursiva es una función de 3 líneas de código. 4, porque tengo que darle un término de recursión. ¿Ya? Entonces, claro, sí puedes empezar a realizar de abajo hacia arriba, pero ¿cómo lo programas? Ya, pero primero tienes que llegar a la hoja entonces. Sí, no, bueno, entiendo, pero dentro del término programacional, si quieres empezar desde las hojas, tendrías que ir primero a la hoja. O sea, si lo vemos desde el término de ventaja, tendrías que empezar desde acá. Y es lo mismo, o sea, tendrías que preguntar cuál es el padre del 8. Y ahí hay un tema, porque cuando uno revisa los hijos, tiene. ¿Por qué es mejor revisar de arriba hacia abajo? Porque la comparación es inmediata contra dos datos. Entonces, en el entero estoy comparando con el 8 y el 24. Pero si quiero comparar el 85, ¿con cuál es el único dato que lo puedo comparar? Con el 24. Y después igual voy a tener que comparar con el otro hijo. En cambio, si lo hago de arriba hacia abajo, yo sé al tiro cuál es el menor de los tres. En cambio, si lo hago de abajo hacia arriba, voy a tener que comparar 85 con 24 y después 60 con 24. Son dos comparaciones. Es que por eso es lo mismo. O sea, si yo parto de acá, ¿cuál es el padre del 82? El 12. ¿Ya? Y bueno, y hay otro tema. Lo otro que tengo que ver es si el índice es par o impar. Si el índice es par, significa que es el hijo izquierdo de algún nodo. Y si el índice es impar, significa que es el hijo derecho de algún nodo. Por ejemplo, el 7, yo sé que va a ser el hijo derecho de, le resto 1 y le divido en 2. Va a ser el
comparamos las complejidades. Si yo empiezo a comparar del 8 hacia arriba, ¿ya? Entonces, 82, ¿cuál es su padre? El 4, ok, no es menor. ¿Cuál es su padre? No es menor. ¿Cuál es su padre? No es menor. ¿Cuál es su padre? No es menor. No es menor. Bla, 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 bla. ¿Cuántos datos estoy comparando? ¿Cuántas iteraciones estoy dando? N. En cambio, si comparo de arriba hacia abajo, ¿cuántas iteraciones estoy dando? Sí. En el mejor de los casos estoy haciendo log n comparaciones. ¿Ya? Y es mejor hacer. De hecho, en el mejor de los casos sería n. O sea, hacer 4 comparaciones. N medio comparaciones en realidad. No es log n, es n medio comparaciones. ¿Por qué? Porque solo estoy comparando los dos que tienen log. ¿Ya? Y por ejemplo, para datos muy grandes, hacer n medio comparaciones es quitarle complejidad. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy hablando de 10.000 datos, solo hacer 5.000 comparaciones es quitarle complejidad. ¿Ya? Ahora, desde un punto de vista teórico, lo puedo seguir siendo n, porque n medios, si lo paso a la complejidad sintótica, sigue siendo n. ¿Cierto? Ok, dejando eso de lado. Tenemos el main heap. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La segunda parte del algoritmo, ¿cierto? Los intercambios. ¿Ya? Ok. Entonces, para hacer los intercambios, lo que yo tengo que hacer específicamente es borrar el nodo que está en la raíz. ¿Ya? Ok. En un heap, ¿cómo yo eliminaba? Eso lo vimos en la última clase. ¿Cómo se hacía una eliminación en un heap? ¿Se elimina la raíz? Ok, sí. Y el último, siguiendo un orden de un árbol completo, ¿cierto? Un complete binary tree, el último pasa a ser el primero. Si miramos esto desde un punto de vista de un array, esto es súper fácil. Intercambiamos el primer dato con n. N en este caso es 8, ¿cierto? Entonces intercambiamos 1 con 8. Entonces venimos acá, intercambiamos el 82 con el 3. Desde el punto de vista del árbol, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si miramos el árbol, en realidad lo que estoy haciendo es eliminar el 3 del árbol y sube el 82. El 82, entonces el 82. Ahora pregunto de nuevo, ¿qué pasó en el árbol? Se eliminó un nodo, ¿cierto? Como se eliminó un nodo, ¿qué pasa con el n? El n, recuerden que representa la cantidad de datos que hay en el heap. ¿Cuántos datos tiene ahora el heap? 7. 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el n? Tengo que disminuirlo en 1. ¿Ya? Entonces ahora, mi n es igual a 7. Tengo que calcular de nuevo las hojas, porque pueden haber cambiado. De hecho, cambiaron, ¿cierto? Entonces tengo la primera hoja es igual a n medios más 1. Y eso me da esa trunca por si acaso. Entonces 3, o sea 7 dividido en 2 es 3,5. Truncado me da 3 más 1, 4. La primera hoja está en el índice 4. ¿Ya? Y ahora lo único que tengo que hacer es comparar estos mismos pasos que hicimos acá, pero solo con el primer índice, con ningún otro dato. Como esto ya es un heap, lo que nosotros estamos haciendo en realidad es pasar el último al primero, y ahora queremos que el que pasamos al principio vuelva a su posición original. ¿Ya? Entonces los únicos intercambios que tenemos que hacer es bajar el 82. De hecho, si no miramos el 82 y solo miramos el resto, esto sigue siendo un heap y esto sigue siendo un heap. Por lo tanto, lo único que hay que cambiar es el 82 hacia abajo. ¿Ya? Entonces, empezamos de nuevo los pasos. 3. Mi es igual a 1. Esto me da 82. 8 y 24. ¿Cuál es menor? El 8. Entonces tengo que intercambiar el 8 por el 82. Intercambio. Ok. Otro paso más. Ahora mi I es igual a 2. Entonces aquí tengo 82. ¿Y cuáles son sus hijos? 12 y 14. ¿Cuál es menor? 12. ¿Es menor de 82? Entonces hago un intercambio. Intercambio el 82 con el 12. Se hace otro paso. Mi ahora es igual a 4, ¿cierto?
¿Y qué pasa ahí? Es una hoja, ¿cierto? Es una hoja, termina el algoritmo y esto volvió a ser un hit, ¿cierto? 8 es el menor comparado con su hijo, ¿cierto? 12 comparado con su hijo es el menor, 24 comparado con su hijo es el menor, volvió a ser un min hit. Los únicos intercambios que hicimos fueron con el 82, ¿cierto? ¿Sí? Desde el paso 3. Ya, ¿no se entendió el intercambio cuando disminuían? Primero quiero saber eso. Intercambio el primero con el último, que era 82 con el 3. ¿Ya? Y eso significa dentro del árbol que elimina el 3. Por lo tanto, la cantidad de datos bajó. Ahora n es igual a 7. Tengo que volver a sacar las hojas. En este caso, la primera hoja me da que está en el índice 4. ¿Ya? Esto es viendo el vector que está acá. ¿Okay? Entonces, ahora tengo que empezar a transformar a un hit de nuevo, porque si el 82 estaba acá arriba, ya no era un hit. ¿Cierto? Dejó de ser un hit. Entonces tengo que volver a estudiar para transformarlo a un hit, para que vuelva a ser un min hit. Entonces, sí, todo esto de acá es hit. Estos de acá son intercambios. Uh-huh. Y, sí, intercambio, sí, me equivoqué porque intercambio en 12. Esto era 8, 12. Entonces, esta es la segunda parte de Gibson, donde yo hago intercambios. Intercambio el primero con el último, intercambio el 3 con el 82. El 82 paso a ser la raíz del árbol. Y ahora lo único que tengo que hacer es el 82 empezar a que vuelva a su posición original. O sea, empezar a comprar. ¿Ya? Entonces, el índice 1 está el 82, su hijo son el 8 y 24. ¿Cuál es menor? El 8, lo intercambio con el 82. Me ahorré acá el hecho de hacerlo. ¿Ya? Pero acá está el 82, acá está el 8. Intercambié el 8 con el 82. ¿Ya? Ahora el 82 quedó acá. Y el 82 tenía como hijos el 12 y el 14. ¿Ya? Entonces el 82 se cambió por el 8. El 8 estaba en el índice 2. Tengo que seguir estudiando el 82. Y es igual a 2. 82 versus 12 y 14. ¿Cuál es menor? El 12. Se intercambia el 12 con el 82. O sea, ahora el 12 que estaba acá lo intercambié con el 82. Dentro del vector de acá, 82 y 12. Los intercambié. 12 y 82. Es lo mismo que estábamos haciendo acá, solamente que ahora solo con la raíz. Y cuando la raíz llegue a ser una hoja, o cuando ninguno de los hijos sea menor, termino el algoritmo y ahora hago otro intercambio. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer de nuevo otro intercambio. ¿Qué tengo que intercambiar ahora? El primero con el último. ¿Cuál es el último? 85. ¿Ya? El que está en el índice 7, recuerden. Este n siempre va a representar el último dato. ¿Ya? Mi n era igual a 7, entonces tengo que intercambiar el 1 con el 7. El 8 con el 85. 85, 8. ¿Ya? Entonces ahora mi n es igual, le restó 1, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿qué fue lo que hice? Subí el 85, dentro del árbol, subí el 85 y elimino este nodo que está acá. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos nodos tengo en el árbol? 6. Entonces mi n va acá en 1. Cada vez que yo hago un intercambio, simplemente le resto 1 a. En la prueba no es, o sea, si quieren hacer el árbol para guiarse, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero la respuesta del ejercicio es el árbol es solo algo visual para guiarse. El árbol, de hecho, cuando uno hace Gibson, uno no ve un árbol en ningún momento. Uno en Gibson solo trabaja con una raíz. El árbol es solo una representación visual de lo que es Gibson. ¿Ya? Esto de acá, no les voy a pedir el código, porque recién dije el código son 4 líneas de código. No les voy a pedir eso. ¿Ya? Yo les voy a pedir el dibujo, les voy a pedir todo esto, cada uno de estos pasos. ¿Ya? Ah, pero si esto lo hacen acá, pero sí, si yo no estuviera explicando esto y lo hiciera solo así, ¿cuánto me demoraría?
Tiene cero dificultad este tipo de ejercicio. De hecho, este y el otro ejercicio que vamos a ver de árboles binarios balanceados son los ejercicios de regalo de la prueba. ¿Ya? Ok. Primera hoja. 6 dividido en 2 más 1. 4. ¿Ya? Seguimos acá. De hecho, le podemos dar índice acá si queremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Ya, entonces la primera hoja está de 4. Ok. Siguiente paso. 16. Mi es igual a 1. ¿Y qué es lo que tengo acá? 85, 12, 24. 85, 12, 24. ¿Cuál es menor? El 12. Intercambio con el 85. Siguiente paso. Y es igual a 2. 85. Si yo intercambié el 12 con el 85, sube el 12, baja el 85, subimos con 82 y 14. Entonces tenía 82, 14. ¿Cuál es menor? 14. Se intercambia con el 85. Entonces vengo acá, intercambio 14 con el 85, paso 18 y es igual a 5. Eso es una hoja porque es mayor a la primera hoja, ¿cierto? Termina el algoritmo y hago un intercambio. Entonces acá esto pasaría a ser 12, 14, 85. ¿Ya? Intercambio el primero con el último, intercambio el 12 con el 85. Aquí sería lo mismo que subir el 85 y eliminar el 60, sí. Sube el 60, el 12 pasaría a estar hasta el 85, el pasaría a estar en el 12, entonces sube el 60 y elimino el 60. Bien. Ya. Viene. Se le resta 1, pasa a ser 5. Mi primera hoja sería 5 dividido en 2 más 1. Eso es 3,5. 3. Y 19. Y es igual a 1. Eso es 60 versus 14 y 24. ¿Cuál es menor? 14. Entonces sube el 14, baja el 60. 20. Mi ahora es igual a 2. Eso me da 60. 82, 85. ¿Cuál es menor? 82. 82 menor a 60. No. Se termina el algoritmo. Intercambio el primero con el último. Entonces, esto quedó 14, 60. Ahora intercambio el 14 con el 85. 14, 85. Le resto n a 1. Ahora n es igual a 4. La primera hoja es igual a 4, 2 más 1, 3. 21. Mi es igual a 1. Eso es. Lo intercambio acá. Este es igual a 85 y este se elimina. Entonces, esto me da 85 versus 60 y 24. ¿Cuál es menor? 24 sube. Esto baja acá. Sube 24, baja 85. Ahora mi i es igual a 3. Y 3 es igual a la primera hoja. Por lo tanto, termina el algoritmo. Intercambio el primero con el último. Aquí subió el 24. Aquí bajó el 85. Intercambio el 82 con el 24, ¿cierto? 24. El n baja, n es igual a 2, a 3, disculpe, n es igual a 3, mi primera hoja es igual a 3, medio más 1, o sea que esto es igual a 1 más 5, sí, 2, entonces 23, y es igual a 1, y eso me da, cambié esto, 82, eso me da, ¿sí? 82, 60 y 85. El 60 es menor, se intercambia, paso 24, y es igual a 2, 2 es una hoja, entonces sube el 60, baja el 82, sube el 60, baja el 82, se terminó, hago el intercambio, 60 con 85, ya. Y aquí tengo dos opciones, ¿ya? Esto es lo mismo que decir sube 85 y este es el impulso, ¿ya? Aquí tengo dos, bueno, n baja, ¿cierto?
85. Y digo, bueno, en realidad la pregunta es, ¿el índice 1 es mayor o menor al índice 2? Si me dice que el índice 1 es menor, entonces es intercambio. Si me dice que es mayor, no es intercambio. ¿Ya? Sí, puede ser. Sí, pero que puede ser, recordemos que los equipos no necesariamente están ordenados siempre. ¿Ya? Puede ser que el que haya quedado abajo haya sido menor en comparación al padre. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido así? Si en, no sé, si en el siguiente cuadro de cambio hubiera sido 60, 85, 82. Podría haber pasado, eso es un ejemplo. Podría haber llegado a esa conclusión. Y aquí hubiera intercambiado el 82 con el 85. Y estaría así. Y eso no está ordenado. ¿Ya? Podría llegar a pasar. ¿Ya? Entonces, de nuevo, comparo el índice 1, digo, el índice 1 comparado con el índice 2 es mayor o menor. En este caso es menor. Y como es menor, hago un intercambio. Entonces digo 85, 82. Si es que fuera mayor, no hago un intercambio, porque como estoy buscando un índice, ya está ordenado. ¿Ya? O lo que podría hacer es decir acá, ya P hoja es igual a 2 dividido en 2 más 1, que eso es igual a 2, y paso 25 y es igual a 1, y eso me da 85, 82, que era lo que teníamos antes, ¿cierto? Teníamos 85, 82 antes, ¿ya? Y digo, 82 es menor a 85, no, termino la norma. ¿Ya? No hago un intercambio, entonces paso nada, no hay intercambio, entonces n igual a 1, y cuando n es igual a 1, termina el algoritmo. ¿Ya? Las dos formas sirven, hacer la comparación entre cuando n es igual a 2 o seguir con el algoritmo hasta que n sea igual a 1. ¿Ya? Al final igual queda ordenado. Ese es heap sort. Esa es la forma teórica de hacer heap sort. ¿Ya? Pizarra, dibujado. Obviamente el código es mucho más sencillo. ¿Ya? Repito, el código son dos funciones. Heap sort se divide en dos partes. La primera parte es heapify y la segunda son intercambios. Heapify recursivo son 4 líneas de código. ¿Ya? Y los intercambios de manera recursiva literalmente son una comparación y un intercambio, un swap y saber si es mayor o menor. O sea, es un if de 3 líneas. ¿Ya? O sea, son en total unos 8 líneas de código. ¿Ya? Entre las dos funciones. Si lo hago de manera recursiva. ¿Ya? Ok. ¿Alguna duda? Sí. No, ninguna. Ah, ya. ¿Alguna duda? Ya. En la prueba, por último, ustedes no van a tener una pizarra en la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, no van a poder estar teniendo la raíz borrando, escribiendo de nuevo, borrando, porque la hoja que van a ocupar para hacer eso Va a ser horrible. se va a romper. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Decir, ah, ya, ok. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4. Ah, el 1 se intercambia con el 3 porque estoy haciendo un maxi. Ya, 3, 2, 1, 4. Sigo viendo el 1. Y, bueno, no veo el 1 porque sigo, no, ya no veo el 1 porque es una hoja. Y empiezo desde el principio. 3, 2, ¿cuál es mayor? Ninguno. 2, 1, 4, ¿cuál es mayor? Ya, 3, 4, 1, 2, bla, bla, bla. Ya se fue. ¿Ya? Entonces van a tener que estar dibujando todo el rato el nuevo array con el que van a intercambiar. ¿Ya? ¿Cómo estudiar este tipo de ejercicios? Tomen un array de 8 números aleatorios y hagan heap sort. Si quieren seguir practicando, tomen otros números aleatorios y hagan heap sort. Hagan 20, 30, 40 ejercicios, no lo sé, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero lo único que tienen que hacer es decir, ya, tengo 8 números, ok, aleatorios. Hacer heap sort. ¿Ya? ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Ninguna? ¿Sí? Pero en la prueba, ¿de cuánto va a ser la array? De 8. ¿Va a ser 8? Sí. Va a ser fácil.
60 y el 82, no sé si sigue siendo un... Disculpen, eso es un max hip, no un min hip, porque la raíz siempre es mayor. ¿Ya? Si está ordenado de mayor a menor, es un max hip, siempre. ¿Ya? Pero un max hip no necesariamente está siempre ordenado. ¿Ya? Por ejemplo, esto sigue siendo un max hip, ¿cierto? Si yo paso esto largo, 85 es mayor a sus hijos, 60 es mayor a sus hijos, bla, 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 ¿cierto? Pero eso no está ordenado. ¿Ya? Eso no necesariamente está ordenado. Entonces, que sea max hip o que sea min hip no indica si algo está ordenado o no. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, y bueno, y eso ya me pasó el semestre pasado. Si alguien solo hace la primera parte del algoritmo, que es hip sort, corre el riesgo de que esté mal. ¿Ya? Por si acaso. Que es Heapify, disculpe. El heap sort, recuerda, se compone en dos partes, intercambios y Heapify. ¿Ya? El heap sort es un algoritmo completo, es el que ordena totalmente. ¿Ya? De nuevo, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. Heapify es armar. Se compone de dos partes. La primera parte es Heapify, que es transformar un array desordenado al heap que yo quiera. Heapify significa transformar a heap, literalmente. Y después la segunda parte son los intercambios, que es intercambiar el primero con el último. ¿Ya? Y al intercambiar el primero con el último, en realidad estoy eliminando la raíz. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No hay ninguna otra? Vamos a avanzar entonces a... Ok, árboles de búsqueda binarios. Los árboles de búsqueda binarios son un tipo de árbol binario especial, al igual que el heap. ¿Ya? ¿Qué significa que un árbol fuera binario? Solo tenía dos hijos. Saqué la foto, quiero ver. Está en la cámara. Tremenda fuerza, ¿no? Saqué la foto. Ya. Entonces, justamente, un árbol fuera binario significa que puede tener cada nodo puede tener un máximo de 2 hijos. ¿Ya? O sea que todos los nodos pueden tener 0 hijos si son una hoja, un hijo o 2 hijos. ¿Ya? Y también cumple otra condición específica, un árbol de búsqueda binario. Un árbol de búsqueda binario cumple lo siguiente: el hijo de la izquierda siempre va a ser menor al padre y el hijo de la derecha siempre va a ser mayor al padre. ¿Ya? De nuevo, uno es un árbol binario, o sea que cada nodo puede tener un máximo de 2 hijos, y cumple la siguiente condición: el hijo de la izquierda siempre es menor al padre, el hijo de la derecha siempre es mayor al padre. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy por el subárbol de la derecha, todos los nodos que estén en el subárbol de la derecha siempre van a ser mayores a la raíz. Y si me voy por el subárbol de la izquierda, todos los nodos que estén hacia la izquierda del nodo van a ser menores a él. ¿Ya? Un ejemplo de un árbol de búsqueda binario: vamos a insertar un dato, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es un árbol de búsqueda binario. Los hijos de la derecha siempre son mayores al padre. ¿Ya? 2 es mayor a 1, 3 es mayor a 2, 4 es mayor a 3, 5 es mayor a 4. ¿Ya? Otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a insertar el 3, después vamos a insertar el 4, el 2, el 1 y el 5. Eso también es un árbol de búsqueda binario. ¿Ya? El 4 es mayor al 3, por lo tanto está a su derecha. El 2 es menor al 3, por lo tanto está a su izquierda. ¿Ya? El 1 es menor al 2, está a su izquierda. El 5 es mayor al 4, está a su derecha.
árbol de búsqueda binario. ¿Ya? Ahora, lo que a mí me interesa que aprendan sobre los árboles de búsqueda binario son dos cosas. Uno, operaciones sobre los árboles de búsqueda binario. Tenemos tres operaciones. Tenemos la inserción, tenemos la búsqueda y tenemos la eliminación. ¿Ya? Para buscar un dato, el algoritmo es súper sencillo. Digamos que yo quiero buscar el 20. Y quiero saber si el 20 está dentro de este árbol. Recordemos que aquí estamos hablando de un computador. Nosotros estamos usando el algoritmo desde el punto de vista del computador, del programa. ¿Ya? Nosotros sabemos que ahí no está el 20 porque estamos viendo la pizarra. El computador no lo sabe, porque él solo puede ver una raíz del árbol. ¿Ya? Ok. Entonces estamos buscando el 20. Como todos los hijos de la derecha son mayores y todos los hijos de la izquierda son menores, la búsqueda es súper sencilla. Yo digo, 20 es mayor o menor al 3. Mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que si es que el 20 existe, tiene que sí o sí estar a la derecha del 3. No puede estar en otro lado, ¿ya? Me voy a la derecha del 3, hay otro nodo, ¿ya? Y digo, el 20 es mayor o menor al 4. Mayor. O sea que si el 20 existe, tiene que estar a la derecha del 4. Me muevo el puntero a la derecha del 4 hasta el 5. El 20 es mayor o menor al 5. Mayor. Me muevo a la derecha del 5. ¿Qué hay acá? Nada, nulo, ¿cierto? ¿Qué significa si yo llego a un nulo? Significa que el nodo que estoy buscando no existe dentro del árbol. Porque si es que el 20 existiera, la única forma de que el 20 exista es que está a la derecha del 5. No existe otra forma. ¿Ya? Por cómo está hecho el árbol binario. Por lo tanto, llega a un nulo, quiere decir que a la derecha del 5 no hay nada. Por lo tanto, el 5 es el número mayor de ese árbol. ¿Ya? Si yo me encamino hacia la derecha siempre, significa que estoy aumentando, estoy yendo a números mayores, todo el rato. Si llego a algún nodo que no tenga un hijo derecho, significa que ese nodo es el nodo con mayor valor dentro del árbol. Lo mismo hacia la izquierda. Digamos que estoy buscando el menos 5. ¿Ya? Menos 5 es mayor o menor a 3. Menor, me voy hacia el 2. Es menor o mayor al 2. Menor, me voy al 1. Menor o mayor al 1. Menor. El 1 no tiene nada a la izquierda. Por lo tanto, 1 es el nodo menor de ese árbol. Siempre. ¿Ya? Normalmente no se ocupa, pero sí. ¿Ya? La única condición que tiene es que no tengan números negativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como yo inserto un número, recuerdo. Ahora vamos a hablar de la inserción. ¿Ya? Pero como yo inserto un número si está repetido, no se puede. Porque ya está tomando su lugar dentro del árbol. Ya tiene su puesto dentro del árbol. Aquí siempre es o menor o mayor. Nunca igual. ¿Ya? Esa es la búsqueda. Para la inserción se ocupa el mismo algoritmo, solamente que en vez de responder, si yo encuentro un nulo, en vez de responder no existe, si yo encuentro un nulo, inserto acá. ¿Ya? Es lo mismo, 20 mayor o menor a 3, mayor. Mayor o menor a 4, mayor. Mayor o menor a 5, mayor. Encontré un nulo, en búsqueda me respondería no existe. En inserción, ¿qué es lo que hago? Inserto el nulo. 20. ¿Ya? Es el mismo algoritmo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ya. Eliminación. La eliminación es un poquito más compleja ya que tengo tres casos. ¿Ya? Tengo ¿Al el final, caso... entre medio de la raíz? No. Tengo el caso de que no tenga ningún hijo, tengo el caso de que tenga un solo hijo, o tengo el caso de que tenga dos hijos. ¿Ya? Son los tres casos dependiendo de la cantidad de hijos que tenga. Vamos a hacer un árbol un poquito más complejo. Y ya díganme un número, lo mismo, díganme un número del 1 al 100 sin hacerse los chistosos. 55. 21. 70. Ya. Ya. Ya, ahí nomás. Entonces, eliminaciones. Recuerden, tenemos tres tipos de eliminación. Uno, si no tiene ningún nodo, entonces la primera es, no
opción es si tiene un hijo. Y la tercera es si tiene dos hijos. ¿Ya? Esas son las únicas tres opciones que existen. Entonces, la primera, si no tiene hijos, el nodo simplemente se elimina. Vamos a eliminar el 5. No tiene hijos, se elimina. Ya no hay que hacer nada más. Si tiene un solo hijo, ese hijo toma el lugar del padre. ¿Ya? Vamos a eliminar el 23. Si tiene un solo hijo, el hijo toma el lugar del padre. Ahora vamos a insertar otro. ¿Quieren insertar acá también el 40? Ya. Entonces, voy a eliminar el 23. El 24 toma el lugar del padre. ¿Qué se refiere a que toma el lugar? Sí, en realidad lo que hace del 24 hacia abajo yo no toco nada. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ya digamos que este no era el 24, sino que era el 25. El 24 estaba acá. ¿Ya? Quiero eliminar el 23. El 23 solo tiene como hijo el 25. El 25 toma el lugar del padre. O sea, el 25 sube. ¿Dónde estaba el 23? ¿Ya? Entonces, del 25 hacia abajo no toco absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, elimino esto, elimino el 23, que era el que quería eliminar, subo el 25 y hacia abajo seguía estando. ¿Cuál tenía acá? Sigue estando igual. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende eso? O sea, aquí podría tener un árbol gigante hacia abajo, pero como tiene un solo hijo simplemente, todos suben un nivel. Es lo único que hace. ¿Ya? Ok. Y la última opción es si tiene dos hijos. Si tiene dos hijos, tengo dos opciones. ¿Ya? Lo vamos a llamar el 3.1 y 3.2. 3.1 es buscar mayor, menor. 3.2, buscar menor, mayor. Ya. Si quiero eliminar un nodo que tiene dos hijos, tengo dos opciones. Puedo buscar el menor de los mayores o el mayor de los menores. ¿Ya? ¿Qué significa que un nodo sea el mayor de los menores? Piensen bien en esa frase. El mayor de los menores. ¿El mayor de la rama derecha? El mayor de los menores. Es el nodo más grande de los que están a la izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero eliminar el 55. El mayor de los menores para el 55 sería, ¿cuáles son los menores del 55? Este es su árbol de acá, ¿cierto? Que me compré plumones solo. Este de acá, ¿cierto? ¿Cuál sería el mayor de este subárbol? Me voy full hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, quiero eliminar el 55, voy a ocupar la opción mayor de los menores, entonces me muevo uno a la izquierda, o sea, estoy parado en el 21. Recuerden que todo esto es igual que un antes, o sea, tengo un auxiliar apuntando acá, el auxiliar lo muevo hacia acá, ¿ya? Porque recuerden que estos son nodos, y los nodos pueden ser apuntados por auxiliar, porque son punteros, ¿ya? Mi auxiliar está apuntando hacia acá, me muevo uno a la izquierda, y después me muevo full hacia la derecha, para que no pueda moverme más hacia la derecha. Entonces, 21, derecha 25. 25, derecha 40, 40, derecha no hay. 40 es el mayor de todos los nodos. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que hago? El 40 tiene hijos. No, entonces simplemente lo elimino y lo intercambio por el 55. Y escribo el 40 ya. Y sigue estando ordenado. ¿Ya? Ok. 40. Ese sería el mayor de los menores. Para el otro es lo mismo. ¿Ya? Para el menor de los mayores, ¿cómo sería ahora? ¿Sí? Si quieres eliminar el 40 de nuevo. Lo mismo. ¿Cuántos hijos tiene el 40? 2. Vamos a ocupar el otro algoritmo ahora. El menor de los mayores. ¿Presente? Volvamos un paso atrás. Estábamos ahí. ¿Quieren eliminar el 40? Si no existe el 40,
25. ¿Ya? Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si quiero eliminar el 25, pero quiero buscar el menor de los mayores? Es lo mismo para hacia el otro lado. Menor de los mayores significa buscar el número menor de los mayores al 25. Entonces, me muevo uno a la derecha y después uno hacia la izquierda. 70, 62, nada, por lo tanto 62 es el menor de todos los nodos que están acá. Entonces, no tiene ningún hijo, lo puedo llegar a eliminar. Elimino el 25 y ¿cuál fue? 60, 62, ya, lo que sea. Ya. Y subo, ¿cierto? Esa es la eliminación. ¿Alguna duda? Bueno, se me olvidó hacer esto porque no traje punto. Tengo un puesto. Me falta otro. Y ya, eso es lo que estaba explicando recién, ¿cierto? Si no tiene hijos, si tiene un solo hijo, si tiene dos hijos, ¿verdad? Ya. ¿Se entiende eso? ¿Puedo pasar a la siguiente materia? Ya. Árboles de búsqueda binario balanceados. Ok. El ejemplo que vimos primero. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa si yo quiero buscar el 5? ¿Cuántos nodos tengo que recorrer? Todos, ¿cierto? ¿Qué quiere? Y se supone la idea de ocupar un árbol de búsqueda binario es que los datos de la izquierda sean menores, los datos de la derecha sean mayores. ¿Por qué? Porque así aprovecho ese concepto. Digo, si yo estoy buscando un número mayor al primero, me voy a la derecha y por lo tanto, ¿para qué voy a buscar a la izquierda? Si sé que no va a estar ahí. Pero en este caso no hay ningún número a la izquierda. Por lo tanto, estoy perdiendo eficiencia. ¿Ya? Y eso es un árbol de búsqueda binario. O sea, esto cumple las reglas de un árbol de búsqueda binario. ¿Ya? Para evitar eso, se crearon los árboles de búsqueda binario balanceados. ¿Ya? Es lo mismo que tenemos acá. Esto sería un árbol de búsqueda binario desbalanceado, o sea, por ejemplo, como lo tenemos ahí, donde la complejidad, en el peor de los casos, es lineal. Nosotros no queremos una complejidad lineal. Lo que nosotros queremos, como en búsqueda binaria, queremos una complejidad logarítmica. ¿Ya? Y eso se cumple solamente balanceando el árbol. ¿Okay? ¿Cómo se balancea un árbol? Vamos a ver un ejemplo. Antes de poder balancear un árbol, tengo que saber si está desbalanceado, porque si no está desbalanceado, ¿para qué lo voy a balancear, cierto? Entonces, lo primero que tengo que saber es cuándo un árbol está desbalanceado. Para saber si un árbol está desbalanceado, tengo que sacarle a cada nodo algo que se llama factor de balanceo, o factor de balance. ¿Ya? Todos los nodos tienen un factor de balance específico. Ese factor de balance se tiene que mover en un dominio de -1, 0 y 1. ¿Ya? Ese factor de balance siempre se tiene que mover entre -1, 0 y 1. Si sale de ese rango, significa que el árbol está desbalanceado. Bien, eso es para cada nodo. ¿Y cómo se saca el factor de balanceo? El factor de balanceo es igual a la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho. ¿Ya? Para sacar la altura de un nodo es lo mismo que sacar la altura o profundidad del árbol, ¿ya? Del subárbol. Más fácil, se entiende mejor con un ejemplo. ¿Ya? ¿Tengo algún ejemplo? Ajá. Ajá. Ya. Hagamos un ejemplo. Entonces, A, B, C, F. Ya. Eso es un árbol. ¿Ok? Un árbol cualquiera. Entonces, el factor de balance, o sea, los factores de balance siempre se sacan de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces siempre empiezo de abajo, del último nivel, hacia el primer nivel y siempre de izquierda a derecha para poder balancear el árbol. Ok, D, ¿cuál es su factor de balance? Para las hojas, el factor de balance siempre es 0. ¿Ya? Entonces 0 para E, 0 y para F, 0. Para D, ¿por qué?
en 0, me tienen que poner el por qué 0. ¿Ya? Entonces, la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho. ¿Cuál es la altura de este árbol? 1. ¿Cuál es la altura de este árbol? 1, entonces 1, 0. Ya tienen que ponerlo en la prueba. Ya, por si acaso. También decimos 3, porque más de algunos se va a equivocar. Lo sé. ¿Ya? La altura de C. Menos 1. La altura de este árbol de acá, 0. Porque no tiene, ¿cierto? Menos la altura de este árbol de acá, 1. Eso me da menos 1. Por último, la altura de A. ¿Cuál es la altura de este subárbol de acá? 2. Menos, ¿cuál es la altura de este subárbol de acá? 2. Y eso me da 0. Segundo, tercer año de bulla. Ya, sigamos. Un árbol que esté desbalanceado. El mismo ejemplo que teníamos recién. A, B, C, D. ¿Cuál es el factor de balanceo de D? 0. ¿Cuál es el factor de balanceo de C? 0, menos 1, menos 1. ¿Cuál es el factor de balanceo de B? Menos 2. Aquí tenemos 0, menos 2, menos 2. Y finalmente el factor de balanceo de A, 0. Esto de la altura de esto es 3. Menos 3 igual menos 3. ¿Cierto? Entonces, ese árbol claramente está desbalanceado porque tengo nodos que tienen un factor de balanceo distinto a menos 1, 0 y 1. ¿Ya? Ese árbol está desbalanceado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo balanceo un árbol? Tengo 4 formas, hay 4 algoritmos de balanceo. ¿Ya? Creo que ustedes ya lo vieron con el ayuda. Tengo 4 algoritmos de balanceo. Los más sencillos son los que tienen la misma letra. Tengo LL, RR, y después los que son un poco más complejos, que se llaman balanceos dobles, son RL y LR. ¿Ya? Cada una de esas letras indica los caminos que existen desde el nodo que se desbalanceó hasta el nodo que se insertó. ¿Ya? Porque uno normalmente va a trabajar los balanceos bajos. Uno idealmente va a tener un árbol balanceado. ¿Y uno qué es lo que va a hacer? Va a insertar nodos o va a eliminar nodos, ¿cierto? Y esa inserción o esa eliminación puede causar que el árbol se desbalancee. Entonces, estos algoritmos específicamente muestran los primeros 2 caminos desde el nodo que se desbalanceó hasta el nodo que se insertó o el nodo que se eliminó. ¿Ya? Ok. ¿Y qué significa? LL es left-left, o sea, izquierda-izquierda. RR es right-right, o sea, derecha-derecha. RL significa right-left, o sea, derecha-izquierda. Y LR significa left-right, o sea, no se entiende. Los primeros 2 caminos. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Todavía no vamos a aprender a hacer los algoritmos, sino que quiero primero que identifiquen cuál ocupan. Ya. A, B, C, D. Antes de aplicar cualquier cosa o hacer cualquier cosa, tengo que verificar si el árbol está balanceado o no. ¿Ya? Entonces, primero tengo que verificar si esto está o no balanceado. Factor de balanceo de B, 0. De B, 0. De C, menos 1. A, menos 1. Aquí vamos a hacer un poquito más rápido. Y ahora quiero insertar E. Digamos que E lo inserto acá. ¿Ya? Ahora tengo que volver a sacar un factor de balanceo para saber si se balanceó o no se desbalanceó. Factor de balanceo de D, de B, de C, menos 2. ¿Ya? O sea, que se desbalanceó en C. Yo no voy a seguir sacando factores de balanceo hacia arriba. Recuerden, esto puede ser un árbol gigante de 100 nodos. ¿Ya? Yo no voy a seguir sacando factores de balanceo hacia arriba hasta que solucione.
caminos son CD, ¿cierto? El arco CD, y el siguiente camino es el arco BE, ¿cierto? Y ahora, el arco CD, ¿qué tipo de arco es? ¿De izquierda o de derecha? De derecha, o sea que es R, ¿cierto? Y el arco BE, ¿de qué tipo es? Derecha también, ¿cierto? O sea, también sería R. Entonces, ¿qué algoritmo se ocuparía para solucionar eso? RR, ¿ya? Que son los dos primeros arcos. Si E lo hubiera insertado acá, ¿qué pasaría? Sería R, CD y DE, que en este caso pasaría a ser un arco de izquierda, así sería E. Tendría que ocupar RE. ¿Ya? ¿Sí? No, porque el nodo que se desbalanceó fue C. ¿Ya? El A es solo un ejemplo de que se desbalanceó hacia arriba también, pero tenemos que sí o sí solucionar los desbalanceos anteriores. C fue el primer nodo que se desbalanceó, por lo tanto es lo primero que tenemos que solucionar sí o sí. Ahora, ¿cómo soluciono un desbalanceo? ¿Cómo balanceo una vez? ¿Qué significa RR, LL dentro de términos algorítmicos? ¿Cuánto rato nos queda? ¿Alcanzo a explicar? Muy rápido. Si no, lo dejamos ya para mañana hacemos ejercicio. Próxima semana, 2 clases de grafo y después ejercicios de grafo en la otra. Oh. Left, left. ¿Cuándo se va a ocasionar un desbalanceo de tipo LE? Supongamos que yo tengo un nodo A, que es el nodo que se desbalanceó. Da lo mismo el factor de balanceo que tenga, pero supongamos que es el nodo que se desbalanceó. Para que sea un LL, significa que debería haber tenido un nodo B a su izquierda y un nodo C a su izquierda. ¿Ya? Para que sea LL, porque si no tuviera este nodo C, no puedo tener dos arcos, ¿cierto? ¿Qué tiene A su derecha? No lo sabemos. Puede tener un árbol, puede ser que no, puede que sea un solo nodo, puede que sean 1000 nodos hacia allá. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que tiene, puede tener o no un hijo derecho, ¿cierto? Y lo mismo pasa con todos los nodos del algoritmo. B también puede tener hijo derecho. Y C puede tener un C hijo izquierdo, que puede ser que sea nulo, puede ser que tiene 1000 nodos hacia abajo, lo mismo, ¿cierto? O C hijo derecho. ¿Ya? No sabemos lo que son estos rectángulos, no sabemos si no son nada, no sabemos si son 20 nodos, 10.000, 80.000, no lo sabemos, pero están ahí. Lo importante es que en un comienzo esto está balanceado de alguna forma. ¿Ya? O sea que tengo puros factores entre -1, 0 y 1. Ahora, ¿qué pasa si yo inserto algún nodo acá o acá? ¿Qué va a pasar? Se va a desbalancear. Esto está perfectamente balanceado. O sea que si yo inserto un nodo cualquiera en cualquier lado, se lo va a desbalancear. ¿Ya? Si lo voy a insertar acá o acá, en C hijo izquierdo o C hijo derecho, da lo mismo igual. ¿Ya? Y se va a desbalancear A. A va a tener un factor de balanceo que no está dentro del dominio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los dos primeros caminos desde A hasta el nodo que se insertó? Normalmente insertamos acá o insertamos acá. ¿Cuáles son los dos primeros caminos? De A a B y de B a C. Esos son los dos primeros caminos. Los caminos que hay hacia acá abajo pueden ser nulos o pueden ser un millón de caminos. No lo sé. Solo me interesan los dos primeros. ¿Ya? Okay. Y eso me da, ¿qué tipo AB? ¿Qué tipo de camino es? L. ¿Y de ese qué tipo de camino es? L. ¿Ya? O sea, tenemos que aplicar L. ¿Cómo se aplica LL? Súper fácil. El nodo del medio sube como raíz. Entonces B sube como raíz. El nodo que se desbalanceó baja como hijo derecho. Y C, lo que tenía el hijo izquierdo de B, se mantiene todo igual. Entonces C se mantiene igual. Y como todo lo que está a la izquierda se mantiene igual, C izquierdo y C derecho se mantienen igual también. Entonces tengo acá C izquierdo y C hijo derecho. ¿Ya? Y ahora hay que ver qué pasa con lo que está acá y lo que está acá, ¿cierto? Entonces, A hijo derecho. En los números que están acá, supongamos que existen nodos. ¿Qué son? ¿Son
mayores que A, ¿cierto? Entonces, esto comparado con B, ¿qué es? Mayor, porque está a la derecha de A, y A, B es el hijo izquierdo de A, por lo tanto B es menor a A, y estos de acá son mayores a A, por lo tanto tiene que ser mayor a B también. Ok, entonces lo debería insertar a su derecha. Ok, y esto comparado con A, ¿qué es? Mayor, por lo tanto debería insertarlo a su derecha. Ok, entonces inserto acá a hijo derecho. Se mantiene igual, si se va. Sigue siendo su hijo derecho siempre. Pero B ahora no tiene espacio. Obviamente tiene espacio, puedo ver aquí, tiene espacio. Pero supongamos que no tiene espacio. Y empiezo a preguntar, B, ¿dónde va? Pero B comparado con B, si sé que va a la izquierda acá, se nota. Pero B comparado con B, ¿qué es? Mayor, por lo tanto debería ir a su derecha. Pero allá a la derecha, ¿cierto? Ya, entonces B, ahora, B hijo derecho comparado con A, ¿qué es? Menor, por lo tanto debería ir a su izquierda. Y acá no hay nada, por lo tanto. Y eso balancearía algo. Ahora, vamos a verlo acá. Vamos a verlo dentro de este ejemplo. Vamos a terminar esto nuevo, por si acaso. Ok. Lo inserté. Se desbalanceó en C, ¿cierro? Vamos a hacerlo de otra forma. Ya, va a ser un D. Ahora sí es un L. Ya. Entonces tengo L, ¿cierto? Ya. Ok. Vamos a aplicar LL. Todo lo que está fuera del desbalanceo se mantiene igual. Por lo tanto, todo esto de acá, que no está dentro del desbalanceo, se mantiene totalmente igual. Entonces tengo A, B. Ok, según LL, ¿qué tengo que hacer ahora? Sube D, el nodo del medio sube, subo D. Ok, ¿qué más? C pasa a ser sí, es mayor, ¿por qué me están haciendo dudar? C y el E menor, por lo tanto, hijo izquierdo, se mantiene igual. Factores de balanceo, del E, de C, de B, de D, de A. Bueno, se balanceó la. O sea, que A no era necesario balancearlo, con balancear C automáticamente se balanceaba A abajo. ¿Ya? Bueno, nosotros lo vamos a ver pero se entiende, obviamente vamos a hacer más ejercicios para que se entienda mejor, pero se entiende la teoría más o menos que hay detrás de esto. Jóvenes, antes de que empiecen a hablar, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, esto va a ser en dibujo. Yo les voy a pasar una lista. Va a ser algo así. Ya, no lo tengo acá. Les voy a dar una lista de números y les voy a decir, ya, inserte los siguientes números, no sé, 10 números. Entonces van a empezar desde la raíz a insertar. ¿Ya? Y después les voy a decir, ya, ahora que ya insertaron todo, van a tener que balancear, sacar factores de balanceo cada vez que inserten un número, bla, bla, bla. Y después les decir, ya, ahora elimina este y este otro. Van a tener que empezar a eliminar. O sea, van a tener que empezar a hacer eso. Hay eliminaciones que empiezan a causar desbalanceos. Y ese es el problema de las eliminaciones, empiezan a causar desbalanceos hacia arriba. Entonces, claro, yo balanceo algo abajo, pero como es una eliminación, se me fuera como un nodo, se perdió. Por lo tanto, la altura del hijo izquierdo o del hijo derecho disminuye en uno. Y si yo lo balanceo, los balanceos disminuyen también las alturas. Entonces ahora se va a disminuir en dos. Va a causar un desbalanceo más arriba. Y ese desbalanceo, al balancearlo, va a disminuir también en una altura. Y va a causar otro desbalanceo. Hay desbalanceos triples, hay desbalanceos cuádruples. Hay depende de qué tan malo sea que cómo hacerlo. Solo con las eliminaciones. Sí, con las inserciones nunca se da desbalanceo hacia arriba. Solo las eliminaciones con desbalanceo. Ya. Váyanse. Profesor.